Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 1. Perdón. Juan capítulo 1. Tengo que ser honesto y tengo que ser sincero con ustedes. Tenía ganas de seguir en Apocalipsis. Justamente hay un pasaje que nos iba a tocar cerca sobre la mujer y el dragón, que venía como anillo al dedo. Pero nos movimos no tan lejos de Apocalipsis, porque si ustedes se dan cuenta es el mismo escritor. El mismo que escribió Apocalipsis, escribió el Evangelio de Juan. Obviamente fue en la misma época. Todos creen que fue mientras Juan era el pastor de la iglesia en Éfeso. Juan es uno de los evangelios más llamativos. Por algo Mateo, Marcos y Lucas se los conoce como los evangelios sinópticos, es decir, que se pueden como ver juntos. Juan es diferente. Juan, al haber sido escrito tantos años después, cerca del año 100 después de Cristo, hay personajes que él no tiene que introducir o presentar. Hay personas que él da por sentado que la gente conoce, como el caso de María, como el caso de Juan el Bautista. Y no necesita presentar a estas personas. Eso ya lo dejó para Mateo, Marcos y Lucas. Juan, hay eventos que no relata, porque ya están relatados en Mateo, Marcos y Lucas. Y él se ocupa de relatar cosas que no están relatadas en los evangelios sinópticos. Es fascinante. Un teólogo dijo una vez, el Evangelio de Juan es un lugar donde un niño puede chapotear seguramente y una ballena podría nadar. Es profundo, pero a la vez es seguro. Cuando me ponía en serio con el Señor siendo niño, siempre me aconsejaban que lea el Evangelio de Juan. Y me he puesto en serio con el Señor varias veces, cuando era niño, y siempre he vuelto al Evangelio de Juan. La Biblia de los Gedeones, la chiquitita, esa era mi compañera. La llevaba al colegio, venía por todos lados, y siempre se abría sola en Juan. Y es fascinante que años más tarde sigue asombrándome, sigue siendo tan, pero tan profundo y tan rico a la vez. Sin embargo, aunque podríamos hablar 3 horas fácilmente sobre este pasaje, es más, en los seminarios, en casi todos, hay una materia que es exclusiva del Evangelio de Juan. Solamente queremos ver los personajes que presenta Juan. Del capítulo 1, verso 1 hasta el verso 18, el primer párrafo de este Evangelio. Quiero ver con ustedes acerca de Dios con nosotros. Es lo que significa la palabra Emmanuel. Dios con nosotros. Y vemos en Juan presentado a Dios como el Verbo, como la luz y como el Cristo. Y quiero ver con ustedes en esta mañana, ¿qué significa esto? ¿A quién estamos adorando que vino a este mundo? Pero para eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y pedírselo en oración. Padre, te amamos. Te necesitamos. Te damos gracias porque podemos celebrar tu venida a esta tierra. Incluso los que no te conocen, incluso los que te ignoran, celebran tu venida a esta tierra. Señor, ayúdanos a celebrar que tú has venido, no solamente como 100% hombre, sino también como 100% Dios. Que en la noche de este jueves, cuando muchos van a festejar, teniendo plena conciencia de a quién adorar. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos guíes a través de tu palabra en este momento, en el nombre de Cristo Jesús.
el Verbo, la luz, nuestro Cristo. Amén. Lo primero que quiero ver con vos es acerca de la palabra. La palabra. Pero pastor, ¿dónde dice la palabra palabra? Gracias por preguntar. Comienza el texto diciendo: en el principio era el verbo. Esa palabra verbo es literalmente la palabra palabra. La palabra logos. Hay programas bíblicos que se llaman así. Hay un barco gigante que se llama así, logos. Hay librerías, hay ministerios. Viene de aquí. En el principio era el logos, el verbo, la palabra. Y es fascinante. Solamente este versículo es motivo de estudio por horas y horas y horas, y no te vas a cansar. En el principio era el verbo. Nos remonta a qué pasaje muy famoso de las Escrituras. Génesis, capítulo 1, verso 1. Y Juan lo hizo de manera intencional. Llamaba la atención, no solamente a los gentiles, sino también a los judíos. ¿Dijo en el principio? Sí. Me imagino a Juan escribiendo y diciendo: sí, dije en el principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es el pasaje más conocido por todo el judaísmo. Es el pasaje más memorizado. Es el primer pasaje memorizado, de hecho, por los judíos ortodoxos. Y Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo. En el principio de todo era el verbo. Y el verbo, Jesús, el verbo, era con Dios. Es decir, Él no fue creado en el principio, Él ya estaba en el principio. En el principio era el verbo. Antes de que el tiempo comenzara a correr, Él ya era. Y Él era con Dios, y el verbo era Dios. En esa época había muchas corrientes teológicas dando vuelta, queriendo capturar cada vez más fieles para su rebaño. Y había salido un grupo que decía que Jesucristo no era Dios. Había salido un grupo que decía que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, abandonó sus atributos de Dios y vivió como hombre, y sufrió como hombre, y murió como hombre, y resucitó glorificado. Como si en su deidad hubiera habido una pausa de 33 años y medio. Una locura. Juan sabía de esto. Desde el principio, como dirían los que juegan al fútbol, con los tapones de punta. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová dicen en su Biblia: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Así lo traducen ellos. Y te van a decir que en los idiomas originales está de esa manera, y no es así. Todos, y escuchen, todos los manuscritos originales, no hay más, pero los manuscritos más antiguos de Juan capítulo 1, verso 1, en todos está tal cual como lo tenemos nosotros. No hay un Dios en el final del verso 1. No existe. Si alguien puede mostrármelo, que venga y me lo muestre, pero no existe, no se puede. No se puede inventar un documento de más de 2000, de casi 2000 años. No se puede inventar. Ellos lo inventaron. La palabra dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, verso 2, en el principio con Dios. ¿Es reiterativo Juan? Sí.
Y lo hace por una cuestión muy, pero muy práctica. ¿Saben lo que es una estructura quiasma? ¿De quiasma? ¿Alguno lo habrá estudiado, alguno lo habrá escuchado? Es cuando las verdades se repiten como si fuera un capicúa para darle más importancia a lo que está en el medio. Y acá Juan está diciendo que la palabra era en el principio, estaba con Dios, era Dios. Y luego en el verso 2, era en el principio con Dios. Repite los conceptos. Por un lado, que era en el principio. El verso 2, era en el principio. Verso 1, estaba con Dios. En el principio con Dios, dice el verso 2. ¿Cuál es el centro? De que la palabra era Dios. Esa es una verdad que no se puede comprometer. Jesucristo es Dios. Si Jesucristo no es Dios, entonces Él no pudo morir en santidad por nuestros pecados. Y si Él no pudo morir en santidad por nuestros pecados no son perdonados. Y si nuestros pecados no son perdonados, nuestra fe es vanidad. Jesucristo es Dios. Y desde el principio Juan se encarga de aclararlo. Vemos en el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra fue el medio de la creación. Todas las cosas, todo fue hecho por Él. ¿Cómo creó Dios en Génesis capítulo 1? ¿Se puso a construir con sus manos? No. ¿Contrató a alguien para que haga su trabajo? No. Dios creó con su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Y cada uno de esos 6 días literales y gloriosos de la creación fue creado por la palabra de Dios. Jesús, el Verbo, la palabra, es el medio de creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra es el medio de la creación, la palabra es esencial en la creación. Sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho pudo haber llegado a ser. Verso 4. La palabra es la fuente de la vida. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de la vida. Lo cantábamos hoy, al principio de la reunión. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Él es la fuente de la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es fascinante. No hay vida fuera de Jesucristo. No hay vida ni eterna ni presente fuera de Jesucristo. Las Escrituras dicen que nosotros, sin conocer a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única vida, la única fuente de vida es la palabra. En el verso 14 sigue hablando de la palabra y dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra se humanizó, se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros. La Biblia textual, la 4ª edición, traduce, tabernaculizó con nosotros. Es una palabra que se inventó. Porque la idea de esta palabra de habitar entre nosotros es que hizo una tienda entre nosotros. ¿Quién habitó en tiendas
en el Antiguo Testamento. Dios habitó en tiendas. El tabernáculo donde se adoraba al Señor eran tiendas. Y cada vez que el pueblo tenía que salir, había todo un equipo entrenado y preparado para reunir, acomodar, transportar y luego volver a poner esa tienda santa donde habitaba la gloria de Dios. Y Jesús, Dios hecho hombre, con toda su gloria, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contemplamos su gloria como del unigénito. Contemplamos su gloria en toda su majestad. Jesús es todo lo que cualquier hombre debería aspirar a ser. Él es el modelo a seguir. Vimos su gloria. No, pero yo no voy más a la iglesia porque el pastor, porque el líder, porque aquel no me saludó y no me miró y lo que fuere. Son excusas de un corazón rebelde. Venimos a la iglesia, leemos su palabra, vivimos vidas que le agraden a Él porque Él es el centro de nuestras vidas. Y de Él vimos su gloria, vimos su amor, vimos su ternura, vimos su compasión. Vimos su paciencia en nuestras vidas. Vimos el cuidado. ¿Te has puesto a pensar en cuán cuidadoso el Señor es con nuestras vidas? Imagina conmigo si Jesucristo se dispusiera, Él tiene todo el derecho de hacerlo, pero si Él publicara nuestros pecados, que vamos a Él y le pedimos perdón, si Él los publicara, los pecados de esta semana que pasaron, solamente, nuestras vidas serían una ruina. Él cuida nuestra reputación. Él cuida nuestra nobleza. Él protege. Así debemos también nosotros proteger a otros. Qué linda moto. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Ese lleno se aplica tanto a la gracia como a la verdad. Y la palabra lleno es la palabra pleró. Y la idea no es de lleno hasta desbordar, como quien derrama agua en un vaso, sino lleno hasta completar, como una mano de 5 dedos que se mete en un guante. Lo completa por completo. Él es lleno de gracia. No hay ningún área, no hay ningún momento en el que Jesucristo no tenga gracia para nosotros. Lleno de gracia y lleno de verdad. Todo lo que Jesucristo dijo fue verdad. Nadie, nunca, jamás pudo comprobar a Jesús como un mentiroso. Nadie jamás pudo comprobar las Escrituras como mentirosas. Por más que durante algunos años decían que lo que decía la Escritura no era la verdad, el tiempo ha demostrado en la arqueología, descubriendo ciudades, en la ciencia, demostrando leyes científicas, en nuestras vidas, dando normas para la vida, para la buena vida, digamos, en las relaciones personales. Las Escrituras han demostrado ser la verdad. Jesús, la palabra, es lleno de gracia y lleno de verdad. Es fascinante que la palabra se hizo carne. Eso vamos a celebrar en esta semana. Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiera Dios pueda celebrar de que la palabra es hecha carne en tu vida. Que no sea solamente conocerla, sino también vivirla. Y habitó entre nosotros. Lo segundo que quiero ver con ustedes es la luz. Lo vemos del verso 14 hasta
verso 4 hasta el verso 13. Es la parte más extendida. Comienza verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya habíamos visto que la palabra es fuente de la vida, y en la palabra, en Jesús, dice que era la luz de los hombres. La luz brota de la vida. Es fascinante. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz. La luz, según dice el verso 4, brota de la vida. Jesús, Dios, como fuente de vida, Él también es la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. Parece una obviedad, ¿no? La luz en las tinieblas resplandece. Obvio. Pero lo que no es obvio es que la luz siempre vence a las tinieblas. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Siempre la luz vence a las tinieblas. Tal vez en tu vida pareciera que no. Pastor, yo hago las cosas bien. Y aquel que hace todo mal le va mejor. Yo trato de cumplir, pago todo lo que debo pagar, voy, trabajo, y aquel que no trabaja encima le dan dinero. Es una locura. La luz siempre vence a las tinieblas. Hacer lo correcto siempre tiene su recompensa. Una vez me dijeron, y no se equivocaron, de que nunca nadie se arrepintió de hacer lo correcto. Puede ser doloroso, puede ser costoso, pero nunca nadie se arrepiente de hacer lo correcto. La luz vence a las tinieblas. Tal vez en este mundo pareciera que no, pero nuestras vidas no se terminan a los 30, 40, 80 o 90 años. Fuimos creados para la eternidad. Y si no es de este lado de la eternidad, del otro lado de la eternidad, la luz va a vencer a las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No solamente la luz siempre vence a la oscuridad, sino que la oscuridad siempre rechaza a la luz. Siempre. Si estás queriendo vivir tu vida agradando al Señor, y hay personas que están en contra de tus decisiones, que agradan al Señor, bienvenido. Siempre es así. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre es rechazada por la oscuridad. Más adelante en el Evangelio de Juan, no tan adelante, capítulo 3, el verso 16 es uno de los versos más conocidos y memorizados y compartidos. Verso 18, para tener el contexto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y da una razón, porque sus obras son malas. Si estás queriendo agradar al Señor y tus decisiones agradan al Señor, y hay personas que están en contra de tus decisiones, es porque sus obras son malas. Las tinieblas siempre rechazan a la luz. Y más adelante vimos, la razón es porque sus obras son malas. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba
Juan. Me fascina esto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Verso 7 continúa diciendo que vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. La luz debe ser proclamada. Debe ser proclamada. Primero por personas enviadas por Dios. Y segundo, por individuos. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. La luz debe ser proclamada por aquellos que Dios envió para que sean proclamadas. Eso somos cada uno de nosotros. Si en esta fiesta tenés la oportunidad de compartir la noche con alguien que no conoce al Señor, no te sientas intimidado. Orá esa noche con ellos. Pero se van a sentir ofendidos. Orá con ellos. No lo hagas de manera soberbia. Hacelo agradando al Señor. Hay algo que a mí me funciona siempre. Nunca nadie me dijo que no. Es cuando preguntas, ¿le molesta si oro? Jamás. Ni el peor de los peores, ni el más drogadicto, nadie me dijo, no, a mí sí me molesta que ores. A menos que pases la fiesta con algún macumbero o algo por el estilo, que te recomiendo no lo hagas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero es mi hermano, mi primo, mi vecino. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero si es alguien que no conoce al Señor, pregúntale, ¿te molesta si oro? Estoy seguro que va a decir, ¿cómo me va a molestar? Me lo dicen todo el tiempo. Y orar esa noche. Agradecer por Jesús viniendo a este mundo. Por ese verbo que se hizo carne, por esa luz que vino a esta tierra. A iluminar nuestras vidas. Y si querés, si no te animás a hablarle frente a frente, en la oración, decí, esta luz que vino a iluminar mi vida y la de que le acepte. Compartir el Evangelio. La luz alumbra. La luz no se puede esconder. Debe ser proclamada por personas enviadas por Dios y por individuos. No, hay un ministerio de evangelismo que yo oro por ellos. El cual se llamaba Juan. El que predicó acerca de la luz tenía un nombre. No era un ministerio, era un nombre. Personas comparten la luz de Jesucristo. El propósito, verso 7. A fin de que todos creyesen por Él. El propósito es que ellos crean. El propósito es que las personas confíen. El propósito es que pasen de muerte a vida. Ahora, ese es el propósito. Sin embargo, no es tu responsabilidad. Juan no volvía a su casa enojado porque, hoy solamente 10 se bautizaron. Mientras él bautizaba en el desierto, de hecho, él bautizaba para arrepentimiento, no para salvación. Él sabía que su rol, su responsabilidad era anunciar, proclamar a Jesucristo. La conversión es obra del Señor. No te frustres si tu vecino, si tu hijo, si tu amigo, si tu esposo o tu esposa no conoce todavía al Señor. Seguí compartiendo del Señor. Con tus palabras y con tus acciones, seguí compartiendo del Señor. Seguí viviendo agradando al Señor. La salvación es del Señor. Compartimos para que todos crean en Él. Verso 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Saben lo que dijo Jesús acerca de Juan? Que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan. Juan fue el mayor profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hasta que Cristo no murió y resucitó, aún estaban bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento. Juan fue el más grande profeta. Y él
se da testimonio de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A Juan lo increparon, le preguntaron, ¿eres tú Elías? Así de famoso era Juan. No. ¿Eres tú el profeta? No soy. ¿Eres tú el que...? No. No. Y ni bien vio a su primo, a Jesucristo. Dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él hay que seguirlo. Incluso a sus discípulos le dijo, vayan con él. La vida de Juan giraba alrededor de Jesucristo. Él sabía que él no era la luz, que él estaba para preparar el camino del Señor. ¿Lo sabemos nosotros? Cuando escucho canciones que son lo que yo siento, a mí me pasó, me da rechazo. Canciones como las que cantamos hoy, donde todo es acerca del Señor y la adoración es para el Señor, eso sí, es algo que puedo disfrutar. Cuando la vida gira alrededor de mí mismo, eso no se disfruta. Cristianos que están todo el tiempo, lo que yo, lo que a mí, lo que me... Es trágico. Nuestras vidas deben girar alrededor de Jesucristo. No solamente en diciembre porque viene la Navidad, sino también en enero cuando te vayas de vacaciones, en febrero cuando tengas que prepararte para rendir, si no rendiste o con esto de la pandemia, todos van a estar estudiando. Cuando comiencen las clases, cuando vengas del trabajo, cuando vayas al trabajo, Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. No somos nosotros la luz. Estamos puestos para dar testimonio acerca de la luz. Para vivir alrededor de esa luz que alumbra, que da calor, que nos protege. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En griego dice, aquella luz, la verdadera. Si es tan enfático, es porque debe haber alguna luz que no es verdadera. Aquella luz, la verdadera. Eso implica de que hay falsas. Implica de que hay algunas que dicen ser verdaderas y no lo son. Aquella luz, la verdadera, venía a que alumbra a todo hombre. Jesucristo puede alumbrar la vida de todos. No hay nadie que esté tan lejos que la gracia de Dios no lo pueda alcanzar. No hay nadie que haya tomado malas decisiones de manera tan radical que la gracia de Dios no le pueda perdonar. Si la gracia pudo alcanzarte, puede alcanzar a cualquiera. Venía a este mundo. Creo que no vamos a llegar a la última, porque lo que sonó recién fue la alarma. Pero déjeme terminar con la luz. Venía a este mundo. No fuimos nosotros a Él. Él vino a nosotros. Cuando intentamos nosotros ir a Él, se nos dieron 10 mandamientos y no pudimos cumplirlos. Hasta el día de hoy, nadie puede cumplir con esos 10 mandamientos. Spurgeon decía que los 10 mandamientos son 10 cañones que apuntan directamente al alma del pecador. Cualquiera de ellos que se dispare es una muerte inmediata. La única solución fue que Cristo venga a nosotros. Venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a nosotros, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Eso ya lo vimos. Él es en medio de la creación, pero el mundo no le conoció. El mundo no lo conoció.
Él estuvo en el mundo. En el verso 11 dice, a los suyos vino. Él estuvo en el mundo. En el mundo estaba. Fue el creador del mundo. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el verso 11 vuelve a repetir lo mismo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? ¿Recuerdan Juan capítulo 3, verso 19? Porque sus obras, ¿cómo eran? Malas, malas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas rechazan a Jesucristo porque sus obras son malas. Las personas rechazan a Jesucristo porque no conocen de su bondad, de su ternura, de su perdón. No conocen. Porque cuando ven a los cristianos, no ven su bondad, no ven su ternura, no ven su perdón. No le conocen porque no conocen. Sin embargo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que le reciben son hechos hijos de Dios. Son hechos por Dios, hijos de Dios. En Efesios capítulo 2, leemos que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si conozco al Señor, no es por lo bueno que soy, no es por lo inteligente que soy, es porque Él es bueno. Y Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia entre yo, antes de conocer a Cristo, y cualquiera, el que vos imagines de la cuadra de tu casa, el que vos imagines de tus familiares, el peor de todos? ¿Cuál es la gran diferencia? El amor de Dios. Nada más. Que Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Y Él puede darle vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Aquel que no quiere venir al Señor porque sus obras son malas. Aquel que no conoce de su bondad, de su amor, de su perdón. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra el verso 13 diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no es por voluntad de hombre. No es por mucho que le insistas que tu hijo va a conocer al Señor. No es por mucho que le comas la cabeza a tu esposo o a tu esposa que va a conocer del Señor. No es por mucho que le obligues a venir, vas a escuchar el culto conmigo. A ese familiar o ese amigo que va a conocer del Señor. No es por voluntad humana. Quiero contarles esto y con esto termino. Mi abuelo, por parte de mi padre. Mi abuela, por parte de mi padre, es decir, la esposa de mi abuelo, trajo el Evangelio a nuestro hogar. Fue la primer creyente de nuestra familia. Y para mí es un orgullo decir que ella fue fiel al Señor hasta el último día de su vida. Ella predicaba a su esposo, a mi abuelo, durante años, años y años y años, predicando del Señor. Y mi abuelo no quería nada que ver con el Señor. Mi abuelo enfermó, fue internado. Vino para mí, un desconocido, era amigo de la familia. Le predicó a Jesucristo y recibió a Cristo. Mi abuela estuvo sembrando, preparando el terreno y dando, y viene un extraño, le dice, Cristo te ama, murió para salvarte si te arrepentís de tus pecados, y el abuelo cree. Si no trabajáramos para el mismo Señor, sería injusto. Sin embargo, trabajamos para el mismo Dios. Tal vez estés durante años
predicando el Evangelio a ese amigo, a esa amiga, a tu cónyuge, a tu vecino, a tu pariente, a tu hijo, y venga cualquier otro, le presenta a Jesucristo, y ahí lo conozco. La salvación es del Señor. No es por voluntad nuestra que las personas se cambian. No es por voluntad nuestra que pasan de muerte a vida. No es por voluntad nuestra. Termina el verso 13. Sino de Dios. La salvación es del Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor. Nuestra familia debe pertenecerle al Señor. Nuestra economía, nuestras decisiones, el lugar donde vamos o donde no estamos, debe pertenecerle al Señor. Estas fiestas también son del Señor. Que las disfrutes. Que pases tiempo alegrándote con los que amas. Pero no olvides que todo es del Señor y es para Él y es por Él. Que disfrutes esta Navidad con el Señor.